Saludos a todos, ¿cómo estáis? Vamos a ir directo al grano, vamos a hablar hoy de cuántas repeticiones estimulantes para la hipertrofia serían necesarias para generar beneficios, para generar incrementos de masa muscular. Bien, yo creo que lo primero de todo sería decir que es una repetición estimulante, aunque ya si tenéis algo de conocimientos de entrenamiento sobre hipertrofia, sabréis por dónde van los tiros. Sabemos y de cada vez la evidencia apunta más a la necesidad de generar una tensión mecánica, especialmente activando fibras rápidas, no solo las fibras lentas, como factor, como elemento clave a la hora de poder conseguir aumentos de masa muscular, de conseguir hipertrofia. Por supuesto hay una relación directa con lo que sería el daño muscular, con lo que es el estrés metabólico, pero tal vez también estos dos elementos en realidad son consecuencias de esta tensión mecánica. ¿Para ello qué necesitamos? ¿Para ello qué se busca? Pues debemos buscar series y repeticiones que se realicen de manera cercana al fallo. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando realizamos, por ejemplo, una serie en lo que se considera de forma clásica el rango hipertrófico, 6, 8, 10, hasta 12 repeticiones, aunque en algunos casos sabemos que hay bastantes excepciones, pues vemos cuando, por ejemplo, hacemos una serie de 8 repeticiones con un peso con el que podemos hacer 10, dejamos un número, 8 menos 10, 2, de repeticiones en reserva bastante bajo, y conseguimos de esta manera realizar las últimas repeticiones no al fallo, pero con un nivel, digamos, de fatiga alto. Además, se considera más o menos, cuando hacemos esto, peso para hacer 10 repeticiones y hacemos 8, que estas 2-3 últimas repeticiones se consideran óptimas, se consideran estimulantes para desarrollar la hipertrofia. Bien, aquí antes de empezar y ver números, yo creo que hay una serie de también elementos que hay que tener en cuenta, y es que en personas avanzadas y personas noveles, que suele ser la distinción habitual, creo que hay muchas diferencias, ¿vale? Sujetos con experiencia en entrenamiento puede haber de muchos tipos. Puede haber gente que viene a entrenar 3 veces por semana haciendo circuitos full body, puede tener un nivel de entrenamiento alto, de habilidad alto, sin embargo no es una persona orientada totalmente a la hipertrofia. No podemos considerar, por ejemplo, en el mismo lote, pues una persona como yo, que puede llevar años entrenando pero no tiene un nivel de condición física demasiado elevado, con por ejemplo un culturista que incluso puede ciclar con el objetivo de buscar más rendimiento y más adaptaciones. Por lo tanto, yo creo que cuando leemos estudios hay que matizar mucho este concepto de persona con nivel de experiencia elevado, ¿sí? Por tanto, si dividimos entre ello, también habrá que tener en cuenta otros factores a la hora de hablar de hipertrofia, ya que la hipertrofia, insisto, el aumentar masa muscular, no es algo fácil. Lo comentamos mucho, seguramente incluso veréis mitos como por ejemplo la gente que empieza a entrenar, sube un kilo y medio, hasta 2 kilos la primera semana, y le están diciendo, no, es que has empezado a entrenar fuerza y generar mucha masa muscular. No es cierto, ojalá pudiéramos generar 1,5 kilos, 2 kilos de masa magra en una semana, pero esto es imposible, incluso, repito, tomando ayudas exógenas, tomando o incluso ciclando. ¿Qué queremos decir con ello? Hombre, en este caso pues estaría muy relacionado seguramente con un aumento de retención de líquido a nivel muscular, relaciones con reservas de glucógeno, etcétera. Dicho esto, a su vez también hay que tener en cuenta otros factores a la hora de generar hipertrofia. Insistimos en que es difícil, insistimos en que depende pues de aspectos como la nutrición, de generar un pequeño superávit calórico con proteínas de calidad y con hidratos de calidad. Si no hay este superávit calórico, pues seguramente no podremos hablar de hipertrofia. Una persona en déficit calórico va a poner el cuerpo en señal de alarma y va a ser muy complicado que genere más masa muscular. Podría depender, por ejemplo, del descanso. Podemos ajustar estas repeticiones que hablamos hoy. Podemos buscar las repeticiones con un estímulo hipertrófico máximo, pero sin embargo, si estamos durmiendo mal, si descansamos mal, si tenemos un nivel de estrés elevado, pues estaremos segregando una cantidad de cortisol muy por encima de la adecuada,
Por lo tanto, el estímulo del entrenamiento, pues de poco va a servir si no arreglamos la base, ¿no? Tener en cuenta siempre esta pirámide, ¿no? Y qué es lo prioritario, qué es lo que tiene que ir de base para luego ir avanzando a puntos más complejos como puede ser el de hoy. Bien, nos basamos en los criterios, si os parece bien, para ver qué es una repetición estimulante o que se considera una repetición estimulante. Considerar que son estas 3, 4 últimas repeticiones, podríamos decir incluso 30, 40, hasta casi 50% de repeticiones de una serie antes del fallo, porque podemos hacer una serie a 6, a 8, a 10, a 12 repeticiones. Podríamos hablar, por ejemplo, de una repetición en la cual la pérdida de velocidad ya es considerable, ya podría superar seguramente un 15 o un 20%. De manera subjetiva sería cuando empezamos a notar que la barra ya no sube con el mismo ritmo de siempre. Podríamos considerar también, y esto sería muy importante, que el fallo muscular o esta repetición al fallo es un concepto subjetivo, y esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Va a haber gente que va a pensar también que está llegando al fallo cuando realmente puede hacer 2 o 3 repeticiones más. No vamos a decir que sin problema, pero sí con buena técnica, ¿no? Y esto también habría que considerarlo. Y sí que también aclarar que la mayoría de los estudios trabajan con grupos muy pequeños, con volúmenes de entrenamiento muy bajos, a veces incluso con poblaciones como tercera edad o incluso poblaciones clínicas, lo cual hace que tampoco, todavía a fecha de hoy, en 2020, tengamos una evidencia muy contundente, o al menos lo suficientemente contundente para hablar de esto. Por lo tanto, todavía vamos a dar una serie de datos que necesitan más investigación, necesitan más contraste, pero ya tenemos unas pautas importantes, ¿sí? En este caso, ¿qué nos está diciendo la ciencia? Os vamos a dejar las referencias más importantes, las tenéis pasando por abajo y por los lados. Y vemos que para sujetos noveles, para sujetos en iniciación que quieran aumentar masa muscular, un número de 5 repeticiones por grupo muscular y por sesión podrían llegar a ser suficientes para generar unos aumentos que se puedan considerar significativos, ¿vale? Esto incluso se podría llegar a conseguir con 2 series rozando el fallo, cercanas con 1 o 2 repeticiones en reserva, o incluso con una serie que se realice al fallo, digamos, técnico, sin llegar a romper el ejercicio. Esto en sujetos, repito, noveles. En sujetos más avanzados se recomienda aproximadamente unas 10 repeticiones estimulantes, unas 10 repeticiones cercanas al fallo. ¿Qué van a ser? Pues 3, 4 series por grupo muscular cercanas, con un número de repeticiones en reserva bajo, o 2 series llegando al fallo. Aunque insisto que esto es algo, ya es una apreciación personal, que en sujetos expertos hay muchos tipos de sujeto experto, hay muchas diferencias interpersonales y que igual esto podría diferenciar claramente, ¿vale? Entonces queríamos dejarlo muy claro. Sí que decir, por último, que este tipo de sujetos expertos, que también si nos basamos en los estudios, por ejemplo, clásicos de Schoenfeld y en sus publicaciones, también requerirían un mínimo de 10 series semanales para mantener o para generar un estímulo de hipertrofia, también muy importante, pues igual podrían recurrir a todo este tipo de técnicas avanzadas, que al final las técnicas avanzadas podrían ser repeticiones con ayuda, podrían ser drop sets, podría ser ir bajando, ir quitando algo de peso para intentar hacer un par de repeticiones más, podrían ser clústeres orientados a la hipertrofia. Un clúster sería, para el que no lo sepa, añadir pequeños micro descansos entre repeticiones o bloques de repeticiones, no solo el descanso clásico entre series. Yo puedo hacer 6 repeticiones, descansar 10 segundos, hacer 2 más, descansar 10-15 segundos y hacer 2 más. ¿Vale? Sería un ejemplo de clúster. Entonces, en avanzados podríamos tirar de todas estas técnicas avanzadas para conseguir un número mayor de series estimulantes, que al final es la función principal cuando, insisto, hacemos todo este tipo de técnicas. Por lo tanto, lo dicho, sí que
Muy importante, por supuesto, tensión mecánica. Muy importante, repeticiones cercanas al fallo. Muy importante, buscar en sujetos noveles una serie al fallo, o rozando el fallo, o al fallo, digamos, técnico. No nos tenemos que quedar enganchados con la barra. O dos series cercanas, dejando una o dos repeticiones en reserva. En sujetos expertos vamos a aumentar este número de repeticiones estimulantes a unas 10, que podrían ser 3, 4, incluso 5 series cercanas al fallo o 2 al fallo. Sí que debemos tener en cuenta que el concepto experto es mucho más amplio para juntarlo todo en un nombre y, por supuesto, tener en cuenta que si no cumplimos todo el resto de factores necesarios para estimular hipertrofia, pues estar contando 1, 2, 3 repeticiones cercanas al fallo más o menos, pues no va a tener mucho sentido. Yo creo que por mi parte es más que suficiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos.